noches, dominicanos y dominicanas. Bienvenidos una vez más a su espacio semanal Despierta Capital. En la entrega de hoy nos acompaña el licenciado Daniel Peña y el licenciado Jorge Amado Méndez. Buenas noches. Buenas noches, Amín. Daniel. Buenas noches, Amín. Buenas noches, Jorge Amado. Buenas noches a los amigos que siguen este espacio. Seguimos con un tema obligado, es la situación en Haití. Claro. Y yo quisiera comenzar emitiendo tal vez dos opiniones breves que ya no tienen tanto que ver con la situación y los acontecimientos en Haití, que ya son ampliamente conocidos por la comunidad internacional y nacional, sino referirme en primer aspecto a la gran solidaridad que ha demostrado el pueblo dominicano. Yo creo que ha sido una verdadera demostración de lo que podemos conseguir juntos, porque la verdad es que tanto los empresarios como la clase política, las iglesias, sobre todo la iglesia católica, toda la sociedad en general, ha dado una demostración de solidaridad, de fraternidad, que yo creo que levantan los valores y levantan inclusive la identidad nacional. Y yo creo que eso es importante resaltarlo, porque si bien es cierto que hemos tenido contradicciones a veces coyunturales con Haití, se ha sentido el calor de la mano amiga dominicana. En ese aspecto, Daniel y Jorge Amado, es interesante, ya que la comunidad internacional se ha volcado en ayuda, tanto económica como de asesoría médica, pero es importante saber en qué se va a aplicar esos recursos, o sea, los ejes fundamentales de esas ayudas, porque ya es bien sabido por todos que la hermana nación de Haití se mantiene con la solidaridad internacional, pero como es importante, ¿qué se va a hacer en Haití? Jorge Amado. Bueno, Amín, hay un señalamiento del, bueno, ya valga la publicidad, ¿no? A nuestro partido, del PRD, en la persona de su presidente, el ingeniero que habla de que se debe de orquestar un plan de gran escala. Él usa el plan Marshall, que no es lo mismo que lo que quisiera hacerse en Haití, pero es porque abarca una gran cantidad de aspectos para el desarrollo del país. Ahora, coincidencialmente, el director del Fondo Monetario Internacional, el antiguo ministro socialista francés, Dominique Strauss-Kahn, también enuncia la necesidad de un plan Marshall para Haití. Y eso debe ser, la discusión debe ser a gran escala, ¿eh? No debe ser de limitarse a una ayuda momentánea, a que aterricen 10.000 marines o 20.000 soldados de paz de la ONU y pongan el orden y levanten las edificaciones. Debe de haber un plan a futuro. Hay que ayudar a Haití en eso. Ahora, al mismo tiempo en que nosotros seguimos demostrando esa mano solidaria, yo creo que tenemos también que no dejar que la situación de Haití sea una cortina de humo sobre muchas cosas que están pasando aquí, que la gente entonces ahora pretende a veces olvidar. O sea, seguimos en una República Dominicana sin seguridad, una República Dominicana que queda ya demostrado que el narcotráfico nos está copando como institución, y en una República Dominicana donde siguen matando militares, se roban bancos en plena luz del día. Entonces, que nos sirva esta triste situación de Haití para que nosotros ahora olvidemos muchos de los temas que están pasando y no sigamos pidiéndole a las autoridades del gobierno algún tipo de reacción. Mira, Daniel y Jorge Amado, este punto que tú tocas no tiene desperdicio. O sea, el siniestro hace ya 10 días en la vecina isla de Haití, pero antes de eso nuestro país estaba ardiendo por las 4 esquinas. Es importante. O sea, el tema del narcotráfico, como tú bien apuntabas, el tema de la seguridad ciudadana, y un tema también que nos compete a todos. O sea, la semana próxima será promulgada la Constitución, el próximo 26 de enero, fecha de nuestro natalicio, padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Tenemos una nueva Constitución, pero tenemos el mismo país, tenemos las mismas instituciones débiles, no tenemos una aplicación directa de lo que es el presupuesto de la nación. ¿Y para qué nuevas leyes sin aplicación? Jorge Amado, Daniel. No, y aparentemente el Poder Ejecutivo, por lo que parece ser, en una guerra por mantener ese Congreso, ese sello gomígrafo, como le llamamos de este programa, el pueblo dominicano tiene que seguir de cerca este proceso de elecciones que viene. Es una gran oportunidad para que sea con la Constitución o con la que está o con la que fue, con la que viene. Hay que mandar un mensaje, y el mensaje es que el gobierno necesita un contrapeso.
Eso es así. Y fíjate que estos temas que estamos, de los que estamos hablando son demasiado importantes como para que no sea el mismo presidente de la República que asuma la responsabilidad. Mira cómo pasó en Estados Unidos ahora con los problemas de seguridad en los aviones. ¿Qué hizo Barack Obama? Él se responsabilizó y dijo, yo soy responsable de lo que pase. Pero aquí entonces no se ve esa responsabilidad. Aquí parece que hay autoridad de un mismo presidente que pasan las cosas y no dice nada. Entonces nos sentimos que no tenemos autoridad. Daniel, es costumbre en este programa, grupo de jóvenes que pertenece al grupo de tercera generación que hace vida política en el PRD, no personalizar, pero no nos queda otro camino. Ese tema del presidente Barack Obama, que ese 25 de diciembre la seguridad de los Estados Unidos estuvo en peligro, él asumió una responsabilidad, pero nuestro gobernante se hace de la vista gorda. Cuando tenemos la búsqueda del señor Agosto, el presidente Fernández habla por Marta Heredia. Cuando se escapan personas buscadas por la Policía Internacional, el presidente Fernández recibe al equipo de los Yankees de Nueva York. O sea, no tenemos una respuesta oficial de lo que está pasando. O sea, nuestro gobernante se hace de la vista gorda. Y tenemos un proceso electoral el próximo 16 de mayo. Y es tiempo ya de que la ciudadanía se dé una oportunidad, nos demos una oportunidad como nación de tratar de repostular lo que el PRD ha querido vender, una socialdemocracia, que el Congreso, como decía Jorge Amado, sea el contrapeso, que lo que quiso Montesquieu se dé en esta república bananera, que se puede. O sea, un país en aras del desarrollo como es la República Dominicana, que vive de las remesas, que vive del turismo, no puede tener instituciones tan débiles, porque eso envía un mensaje errado a las posibles inversiones en nuestro país. Y una razón importante, que nuestro gobernante se siente muy atraído por lo que es la política internacional. Y quiero dar el salto de una vez con la visita del presidente electo de Honduras, Lobo, claro, que estuvo de visita en el país el pasado jueves. Lamentablemente electo en una situación bastante controversial, ¿no? Electo con unas comillas bien grandes. Y nuestro país, luego que fue un abanderado de la defensa del presidente hondureño, ahora ha legitimado la elección de Lobo. Cuando todo Latinoamérica vio con malos ojos ese mamotreto de elección, y ahora se habla de un plan de nación donde el presidente Fernández será una persona que va a garantizar lo que él no ha podido darle a los dominicanos. Él habla de un plan de gobierno donde exista seguridad, donde se respeten las leyes, pero ese presidente que está siendo abanderado de ese proyecto en nuestra nación, después de 10 años de gestión, el presidente no se lo ha podido dar a los dominicanos. ¿Qué opinan ustedes? Esa manera de hacer una cosa, decir otra, yo creo que tiene que llamar la atención no solamente a las personas que hoy están en el gobierno, sino incluso a los que no estamos en el gobierno. Porque ya tenemos que dejar a un lado esa forma tridimensional, como yo le digo, de hacer una cosa, actuar de otra y decir otra diferente. Con lo tridimensional está de moda. Así es. Entonces ojalá que eso sirva de lección, de que ya nosotros los ciudadanos, todos, tenemos que comenzar a tomar ya una participación, comenzar a elegir a nuestros dirigentes políticos con otro criterio. Esto no es asunto de si Leonel Fernández habla bonito o no habla bonito, es si está dando los resultados que tiene que dar. Y nos debe llamar la atención porque mañana podemos ser nosotros, o sea, no es por hacer una oposición, una crítica puramente política, sino en beneficio del país, que creo que es lo que todos queremos. A mí, tú hablabas de la nueva constitución que va a ser ya aprobada, va a ser promulgada, o sea, el próximo 26 su vigencia, entraría en vigencia de entrada en vigencia inmediata el próximo 27 o el 26, ¿no? Al momento de la firma. A las 10 de la mañana. Hay unos puntos en la Constitución, como es la unificación de las elecciones, que hacen de
de las autoridades electas en el próximo torneo electoral le daría una duración de 6 años. Eso ha generado en unas aspiraciones macro en todos los partidos políticos. Claro que sí. Yo creo que nosotros desde aquí tenemos que llamar la atención a que los dominicanos tenemos en estas elecciones especialmente que elegir las mejores autoridades posibles desde el punto de vista legislativo y municipal. ¿Por qué? Porque esta Constitución, esta Carta Magna del Estado, encierra, o sea, trae consigo, prevé una serie de nuevas figuras, disposiciones que hacen obligatoria para su implementación de la expedición de muchas leyes, pero de leyes muy importantes. Hablamos de leyes sobre procedimientos sobre el Poder Judicial, hablamos de leyes desde el punto de vista de elección de nuevas autoridades, de leyes, de una gran cantidad de leyes de aplicación. Un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Quiere decir que la responsabilidad que va a tener el Congreso, que inicia el 16 de agosto del año 2000, de este año, o sea, es sumamente, es mucho más grande quizás a nivel de carpeta que los últimos 15 o 20 años que se ha trabajado allí en el Congreso, sí es que se ha realizado. Mira, Jorge, esta Constitución que inició mal, o sea, la nueva Constitución, que todavía no ha sido promulgada, se inició con el incumplimiento del doctor Leonel Fernández cuando se llamó a las grandes consultas que se hicieron y fue irrespetado. Incluso esa gran comisión de juristas dominicanos que fueron llamados, que dieron, o sea, aportaron su granito de arena, hicieron un ejercicio ciudadano opinando sobre esta Constitución y fueron burlados. O sea, que yo creo que hay un gran reto para todos los dominicanos y dominicanas de elegir autoridades que realmente representen al electorado y al pueblo dominicano. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen en el próximo segmento, que tendremos la participación del licenciado Fausto Liz, secretario de Cooperación Internacional. Regresamos en breve. Educación es conocimiento. Conocimiento es poder tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones es progresar. Progresar es lo que este país necesita. La solución comienza con la educación. Edúcate. Súmate. Aporta. Con ustedes en su espacio semanal Despierta Capital. Tal como anunciamos en el segmento pasado, hoy nos acompaña el licenciado Fausto Liz, secretario de Cooperación Internacional del PRD. Y Fausto, las buenas noches, y para nosotros, para el doctor Jorge Amado Méndez y para quien dirige la palabra, es un orgullo presentar, entrevistar a lo que es una figura paternal para todos los jóvenes que han participado en el PRD. Tú que fuiste presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana por mucho tiempo, dejaste un legado que difícil de superar, y ya en tus funciones de secretario de Cooperación Internacional del PRD y con los temas que en el tapete que tenemos en el día de hoy. Interesante. Bienvenido, Fausto. Gracias. Contento de estar con los dos. Jorge Amado. Sí, Fausto, es importante decir a mí y de los no tan jóvenes que hemos participado con él en todo lo que fue un periplo en la Secretaría Internacional del partido durante muchos años. Fausto, hombre de confianza de José Francisco Peña Gómez, creo que si alguien viajó el mundo entero, Fausto pudiera ser uno de esos personajes. Viajo. Así llamado es, el canciller del PRD. Así es. No, nosotros, Fausto, quisimos, era una visita obligada a la tuya a este programa porque, como decía a mí, no solo una figura paternal, sino más bien
tú has auspiciado muchos talentos como el de nosotros mismos, así como el de quien, el productor de este programa, que hoy no pudo estar aquí, Claro. el licenciado Eduardo San Lobatón, nuestro candidato a senador por el Distrito Nacional, que bien se encuentra ahora mismo en un viaje familiar al exterior. Pero bienvenido al programa. Lo recibí a todos en la Secretaría Internacional. Así es. Y luego le di seguimiento en París a todos. Así es. A todos. Bienvenido y con tu experiencia, tanto en los temas globales, pero específicamente en el tema haitiano, por tus vivencias allí, quisiéramos iniciar esta entrevista, Fausto, con tu visión general de la relación dominico-haitiana y luego pasar un poco ya a lo que está pasando ahora mismo en Haití. Mira, bueno, lo sucedido en primer lugar es devastador. No estaba preparada la mente humana para un hecho tan terrible, tan impactante, tan demoledor en tan poco tiempo, en un espacio tan limitado. Una agresividad de la naturaleza. Razones lógicamente geológicas, científicas, previsibles. Y también una tragedia previsible desde muchos puntos de vista, un territorio arcilloso, arenoso, poca roca, construcciones algunas veces sin reglamento y otras veces la intensidad del sismo, 7.4, con un punto de partida de 18 kilómetros en Cafur, una pequeña comunidad que yo conocí siendo cónsul general. Yo residí en Puerto Príncipe 1 año y 4 meses, 16 meses. Y creo que es un gran pueblo, una gran nación. Tiene una historia política impresionante. La primera colonia en liberarse. La única nación del mundo que pagó su liberación. Se vio obligado a Haití a pagarle a Francia 150 millones de francos oro, cuando el presupuesto de República Dominicana era de 2 millones al año. Vinieron a acabar de pagar esa deuda en 1943. Así es. Eso quiere decir que sacrificaron la educación, la salud, el desarrollo, la infraestructura, la cohesión, inversiones obligatorias, la comunicación, claro, el medio ambiente, pero digamos educación y salud. Estructuras básicas para el desarrollo de un país. Aún así, esa nación ha seguido adelante, no ha sucumbido. Y yo quiero darte un dato que la gente no sabe. La Feria de la Paz que Trujillo hizo aquí en 1955, la paz y la fraternidad, no es más que una reacción frente a la Feria de Puerto Príncipe que hace el presidente de ese momento. El presidente de ese momento, el general, el coronel Paul McGrath, con la economía auspiciosa que había dejado las exportaciones de productos básicos hacia una Europa liquidada por la guerra mundial. Claro. Países de América Latina se recompusieron económicamente. Y Haití no fue una excepción. Había terminado ya de pagar su deuda a Francia. Y llevó a cabo una acción típica que expresaba el nivel de desarrollo de cualquier nación del mundo. Una gran feria internacional. Y se produjo la Feria Internacional de Puerto Príncipe, donde se construyeron edificaciones impresionantes en todo Puerto Príncipe. Trujillo, vanidoso, competidor, respondió con la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, con una inversión impresionante de 50 millones de dólares. ¿Crees que brajó la economía época, nacional? Cayó el gobierno de Paul McGrath y se convocaron elecciones democráticas. Estoy hablando ya de 1957. Los competidores eran el doctor François de Valier, que trabajaba para la Oficina Panamericana de la Salud,
y Luis de Joix, de origen libanés, un mulato, contra un negro. Luis de Joix era lo más correcto, lo que más le convenía a Haití en ese momento, y tenía las elecciones ganadas. El coronel Quebró, jefe del ejército, recibió un dineral, se habla de $1 millón, que le envió el cónsul de la época. Sí, porque para la época. En Puerto Príncipe, enviado por Trujillo. Trujillo no quería a Luis de Joix. Para 1957 Haití financiaba el 90% de su presupuesto con ingresos propios. Coge ese detalle. Claro. Que a pesar de la parte. El dictador Trujillo es que rompe el orden institucional, provoca un fraude y coloca en el poder a François Duvalier. Esa es la verdad histórica. No muy manejada, ¿eh? Al Burr escribe un libro brillante que se llama Duvalier y le Tonton Macoute. Se impone Duvalier sobre ese fraude, inseguro, desconfiado, lleno de traumas en la vida, creyente en el vudú, y aniquila las estructuras de desarrollo de aquel país. Destruye el ejército y crea una estructura paramilitar llamada Tonton Macoute. Algo parecido a la banda de la 43 que hizo Trujillo en el 30, pero que luego Trujillo disolvió. En menos de 7 años, la economía haitiana estaba destrozada, aniquilada, la base de su desarrollo. El turismo siguió siendo la esencia de la economía haitiana. Tenía mayor ascendencia turística que República Dominicana. Y por vía de consecuencia, Y República tenía mejor, Dominicana y es tenía, responsable en cierta forma de la involución. Pero te estoy explicando para que saques tus conclusiones, porque no quiero tocar el tema de manera perversa, Claro. sino en términos históricos. Lo que sí te puedo asegurar es que en 7 años ya Haití tenía una economía destruida y tuvo que caer en manos de la solidaridad internacional. Es un gran país, es el segundo socio comercial nuestro, tiene un Producto Interno Bruto de unos $6.000 millones, tiene una economía subterránea con otra suma elevada, tiene ingresos por unos $1.300 millones por concepto de remesas. Y nosotros como país, lo he dicho varias veces, no tenemos una política hacia Haití. Lo primero que yo haría, si fuera canciller de la República, si me tocara la dicha de ejercer esa función, sería crear en la Cancillería un centro de estudio para la realidad política, social y económica de Haití, que le permita a la República Dominicana tener una política preventiva hacia Haití y no una política en base a los hechos acontecidos. Y el día a día. Del día a día. Inmediata, todo el tiempo. La política preventiva te permite 6 meses antes tomar acciones en lo económico, en lo social, en lo político. Lo migratorio. Entonces, claro, esencialmente. Pero es que estamos en un error. Tenemos una relación comercial con Haití a partir de una desconfianza y de un comportamiento inadecuado. Nosotros podemos venderle a Haití cómodamente 800, 900, 1.000 millones de dólares. Claro que sí. Si nos disponemos, si modernizamos las infraestructuras de la frontera, si creamos una frontera eficiente, ágil, en Dajabón, en Pedernales, en Jimaní, en Elías Piña, grandes centros de acopio, una estructura vial eficiente, una infraestructura energética al día, propia del intercambio comercial. Y colocaríamos la región fronteriza como un eje de desarrollo de la República. Sin embargo, eso no ha sido visualizado ni desde la óptica del sector privado, ni desde la óptica del Estado. No quiero ser un ente de sembrar resentimientos,
pero creo que ha llegado la hora de articular una política, no solamente de solidaridad con Haití, en la que contribuyamos a paliar los males terribles, devastadores, de que ha sido víctima, y comprender que somos nuestros hermanos, que compartimos la isla, que tenemos derecho a hacer un intercambio comercial sano, que tenemos derecho no a venderle 80 millones de dólares al año, ni 180, sino 500, 600, 700. Que nos va mejor con Haití en el intercambio comercial que con Centroamérica. A pesar de todos los procesos de a pesar de que no tenemos ese TLC firmado todavía. Claro, pero los costos son... Entonces yo creo que Haití es una nación en la que nosotros, todos los dominicanos, tenemos que contribuir con su crecimiento, con la normalización de su vida, de su desarrollo, que es un pueblo trabajador, que es un pueblo con una paciencia y con una capacidad de resistencia para las dificultades impresionante. Tú no ves la gente frustrada en la calle. Es un pueblo ejemplar. Nació en la crisis y ha convivido con la crisis. Oye, ninguna nación del mundo lo reconoció, solo Francia, a cambio de 150 millones de francos oro. Ninguna. Tuvieron que pagar el costo de esa rebeldía social, política. ¿Tú crees, Fausto, que una y algo más que te quiero decir, para no perder la idea? Claro. En la guerra de secesión de los Estados Unidos, enviaron un batallón de haitianos a pelear en los Estados Unidos. ¿Tú sabías ese dato? No, un batallón de 600 hombres. Solo pusieron como condición el final de la esclavitud y lo lograron. Pero cuando Bolívar estaba desorientado, derrotado, vencido, Petión lo recibió, lo ayudó, lo armó, le aportó armas, recursos, ánimo, le buscó barcos y solo le pidió que aboliera la esclavitud en las naciones que iba a liberar. Luego Bolívar le mandó una espada muy bella a Petión y no tengo muy claro si abolió o no la esclavitud, porque no quiero ser indiscreto con Bolívar y con su figura histórica. Bueno, lo que sí te puedo decir es que cuando los jóvenes que llevaron a cabo la gesta heroica de la restauración a mano pelada contra una potencia militar como era España, la mano hermana de Haití estuvo presente, se sintió en la frontera sur y la frontera norte. Y no fue una ni dos veces que España cercó el puerto, la riada de Puerto Príncipe, amenazando con invadir esa nación si no tenían el apoyo a los insurrectos dominicanos. Claro, la historia la escriben los vencedores, y avergonzado de su propio origen, Trujillo y el propio presidente Balaguer, desgraciadamente contribuyeron desde esos 50 y pico de años de poder, junto con otros factores históricos que no vienen al tema, a prejuiciar las relaciones dominico-haitianas. Así es. Yo espero que este proceso doloroso sirva para romper ese desencuentro histórico y para articular un espacio emocional franco y sincero en las relaciones de estas dos grandes naciones. Don Fausto, esa es mi visión. El mundo se ha volcado, la cooperación internacional se siente, o sea, el Banco Mundial, las grandes multinacionales están haciendo aportes millonarios a Haití. Pero ¿cuáles son los elementos puntuales que podrían surgir para que esta gran nación, como usted la acaba de escribir, pueda ya surgir como ya una nación del sistema, que sea viable de manera concreta y no se mantenga de la cooperación internacional netamente? Lo primero es la consistencia en la reconstrucción, y lo segundo es hacia qué dirección va la reconstrucción. Cómo contribuir a que ellos, manteniendo su identidad, su dignidad,
escojan el modelo de país y de desarrollo por el que quieren transitar. Nosotros como nación también tenemos que definir eso. Si queremos ser un proyecto de país turístico, si queremos ser un proyecto de país agroexportador, si queremos ser un proyecto de país que vive de los servicios, acabamos de descubrir que cuando al mundo le da gripe, la remesa y el turismo se detiene. Sí. Entonces no solo son ellos tienen la oportunidad de rearmar su país y el mundo va a contribuir, pero a partir lógicamente de los criterios del modelo de nación que ellos estimen. Yo creo que el turismo será un sector importante, la agroexportación, el sistema de zona franca con el que yo no me identifico, pero es una posibilidad pasajera, entre otros aspectos. El tema de los, ¿cómo se llama? La producción de alimentos agrícola en invernaderos. Los invernaderos, de manera masiva. Haití tiene una parte muy productiva que es el Valle de Artibonite, en el norte. Y yo pienso que una inversión en ese tipo de tecnología, en educación, en salud, en infraestructura, no. Yo nunca entendí. Recuerdo que un día visité al embajador de Venezuela, que era mi vecino en Puerto Príncipe, y le pregunté, pero ¿cómo Chávez, un hombre tan solidario, va a permitir que las 5 principales avenidas de Puerto Príncipe se estén destrozando a pedazos, que la mande a faltar, por el amor de Dios? Claro. Y eso me machacaba cuando yo vivía allá, sabiendo yo la solidaridad que expresa Chávez con muchas naciones de América Latina. Me reservo la respuesta que me dio el embajador. Buenas, amigos. Pero no fue mala, ¿eh? Ok, bueno, amigos, continuamos en el próximo segmento con el secretario de Cooperación Internacional del PRD, profesor Fausto Lis. Educación es conocimiento. Conocimiento es poder tomar mejores decisiones. Tomar mejores decisiones es progresar. Progresar es lo que este país necesita. La solución comienza con la educación. Edúcate. Súmate. Aporta. Continuamos conversando con el licenciado Fausto Lis, amigo, secretario de Cooperación Internacional del Partido Revolucionario Dominicano. Fausto, la relación con Caracas, la relación del país hermano, con el país hermano venezolano. Presidente Chávez, un presidente con mucha incidencia en Latinoamérica. ¿Tú pudieras, desde tu punto de vista, señalar los aspectos que tú entiendes que son fundamentales en esta nueva relación que tiene Venezuela con Latinoamérica y con República Dominicana? Mira, el presidente Chávez no es un anillo de oro para gustar a todo el mundo, pero hay que reconocerle un punto luminoso en su ejercicio del poder. Ha sido un hombre extremadamente solidario, y la solidaridad es una cualidad que ha desaparecido en el ejercicio político de las grandes naciones y de las pequeñas naciones. Yo le reconozco eso y siento respeto y admiración por esa actitud. Venezuela tiene en este momento el impacto de la crisis económica global. Llegó a vender el petróleo a $140.
lo está vendiendo a 60. La gente piensa que el mercado internacional pauta el precio del petróleo de Venezuela. No, son dos precios diferentes. El petróleo de Texas tiene un precio y el de Venezuela tiene otro. Aproximadamente unos $20 menos, $15 menos. Por eso debería ser más barato el combustible aquí. Pero aún así lo vende más caro. Yo pienso que Chávez está sorteando su propia crisis. Recibió un fuerte sismo político con la pérdida de un aliado como era Honduras. Eso que se produjo en Honduras no fue más que la confrontación de la línea dura del gobierno norteamericano frente a Chávez para hacerle saber que tenía un límite. ¿Quién es la línea dura del gobierno norteamericano? El Consejo Nacional de Seguridad, la CIA, el Pentágono, el FBI, los halcones. ¿Qué pasó? El ALBA avanzaba a campo limpio. No. Y se le puso fin a ese gobierno de una manera perversa, dejando un legado muy penoso. Bueno, un precedente. Porque cualquier gobierno puede ser humillado y derrocado de esa misma forma. Y fue legitimado. Chávez se dio cuenta que no podía seguir en esa confrontación con Estados Unidos. Obama, en mi humilde parecer, negoció el proceso hondureño a cambio de la ley de salud con parte del Congreso. Y ahora acaba de sufrir un traspié terrible con la pérdida de Massachusetts. Claro. Lo que lo obliga a irse un poco al centro político. Exactamente. Es mi visión. Siempre tengo la posibilidad de estar equivocado, ¿no? Pero es mi humilde visión. Si tú analizas el cuadro económico del presidente Chávez con un petróleo a $140, no es el mismo que con un cuadro a $60. Si tú analizas, ese es el producto básico de la economía venezolana. Venezuela tiene apenas un Producto Interno Bruto de unos 120.000 millones de dólares. Y eso impacta enormemente sus finanzas. Hay muchos comentarios sobre por qué retiró la compra de la refinería. Que es una pregunta que tú no me has hecho, pero que yo me quiero referir. Claro. Se habla mucho en diferentes vertientes. Yo no hago referencia política sobre suspicacias ni sobre subjetividades. Son realidades. Yo pienso que la realidad es que el cuadro económico Ha variado. ha variado. Chávez ha decidido disciplinar su economía. Claro. Y puede haber coincidido con aspectos políticos. ¿Por qué no? Sin embargo, Chávez seguirá jugando un rol de mucha importancia en América Latina. De mucha importancia. Vemos ahora, De Fausto, mucha trascendencia. Que no se equivoque nadie con eso. pero vemos que ahora Chile acaba de dar un giro un poco al centro, ¿no? Con el triunfo. No, a la derecha. A la derecha. Bueno, pero pues venimos de un centro izquierda. No vino centro derecha. Por no Vino, mandarlo directamente a la derecha. Socialdemocracia. no vino a una derecha. Sí. La diferencia es el candidato. Lo que pasa es que ¿Quién era? Chile, Era Frei. Claro. Chile históricamente, la derecha es la mayoría dominante. ¿En qué momento se logró imponer la izquierda? Cuando dividió la derecha en el año 70 con Salvador Allende. Pero fueron dos partidos en el 70 que fueron separados. Y Allende se colocó un 36%. En el año 1990, en el año 1989, cuando se produce el plebiscito entre todas las fuerzas democráticas de Chile, enfrentadas contra Augusto Pinochet desde el ejercicio del poder, lo derrotan 55-45, lo que quiere decir que conservó un fuerte porcentaje de derecha.
tras 20 años de ejercicio del poder político, hay un desgaste natural. Pero me parece que hubo no solamente una ausencia de renovación en la propuesta de la concertación en Chile, sino que hubo una escogencia errónea. En un momento en que América Latina transita los aires frescos de la renovación de las fuerzas progresistas, que ascienden por todas las regiones, la concertación le responde con un candidato cansado, agotado y de derecha también, que no tenía nada que ofrecer. Frei no tenía nada que ofrecer. Y cuasi dividida también. Y ese agotamiento se reflejó cuando Enrique Jominami, un joven hijo de Miguel Enríquez, el líder del movimiento de izquierda revolucionaria, aliado de la Unidad Popular, que murió combatiendo en una comuna de Santiago en 1974, enfrentado con la DINA en una batalla terrible que duró casi 8 horas. Logró interpretar el sentimiento de renovación de la juventud de la concertación y le restó ese 20% a Frei. Cuando Frei resulta diezmado con ese 20% de la propia juventud, del segmento generacional de relevo de la concertación, que se sentía propietario del espacio político en el marco de esta onda de centro izquierda con responsabilidad social, que es lo que se practica en Chile, colocamos el bateador incorrecto en el inning indicado. Cuando viene el respaldo de Enrique Jominami a favor de Frei, no lo hace con un compromiso y con una consistencia, sino con un dejo de desengaño. Cuando dice, tanto Frei como el empresario dueño de Gran Chile, hoy Sebastián convertido Piñera en presidente de Chile, Sebastián Piñera, beneficiario económico de su propia elección, cuando las acciones de su compañía se colocaron a precios enormes y que hoy vendió en 1.500 millones de dólares, ¿no? Dijo que también Sebastián Piñera, ex senador, es alumno político de Augusto Pinochet, pero un eficiente y triunfador en el mundo empresarial. También había festejado la muerte de su padre. Y me dio la impresión que tenía un conjunto de sentimientos encontrados a la hora de tomar una decisión política de contenido. Se preservó para el futuro y no se confrontó con su propia base originaria. Sin embargo, esa brecha básica de ese 3% que había separado a todos los candidatos de la concertación con los candidatos de la derecha, porque ninguno ganó por más de un 3 o un 4%, esa franja no pudo ser reabsorbida por Frei, porque esa franja es independiente, y ahí se perdieron las elecciones. Error: no tener el talento de renovar la concertación. Tú no podías ofrecerle a Chile a un hombre que representara lo mismo de hacía 15 años, como era Eduardo Frei hijo. Entonces, esa es la situación, en mi humilde percepción. Yo conozco bien a Chile, he estado varias veces, tengo grandes amigos. Tú me preguntarás, pero ¿cómo es posible que Michelle Bachelet tuviera 80 y que no le transmitiera eso? Pero que es bueno que ilustrar a los amigos televidentes de que en Chile no hay reelección presidencial. Es que en Chile no hay reelección presidencial. Y hay algo más.
La Michelle, en cuya elección estuve, acumuló ese porcentaje de popularidad sobre la base del ejercicio del gobierno y sobre la base de su propia personalidad, que es imposible de transmitir. ¿Me comprendes? De manera que el presidente Balaguer no pudo transmitirle a Jacinto Peinado su liderazgo político. Así fue. Ni José Francisco Peña Gómez pudo transmitírselo a nadie. Su carisma, sus cualidades. La Michelle hizo una gestión económica brillante. Le tocaron precios excelentes. Tuvo una capacidad de ahorro de los mejores momentos de la economía, cuando los commodities se vendían a precios acelerados a China, a la India y a otra locomotora de la economía del mundo. Y tuvo el talento de ahorrar un 60% de esos recursos para la época difícil. Y cuando llegó la recesión en América Latina, Chile no la sintió, porque creó un colchón económico. Y eso la gente lo valoró y se expresó en popularidad. Un manejo de excepción de la crisis. Claro. Un manejo de excepción en Chile, claro que sí. En el tema de Chile, es interesante, cuando se conocen los primeros resultados, el expresidente Ricardo Lagos hablaba de la renovación del partido. Claro. Y es importante, don Fausto, usted que manejó frentes de masa de la juventud, que los partidos se niegan a veces a reformular las propuestas y a renovarse, no solamente con los elementos nuevos, sino también con las ideas. Y Ricardo Lagos decía, y dice todavía, en el día de hoy leía un artículo en La Nación de Chile, que él no será nunca... ¿En La Nación o en La Tercera? En La Tercera, perdón. Ok. Perfecto. Que él nunca será oposición para esa renovación de los sectores políticos de Chile. Y en nuestra nación, que quiero aplatanar la idea, o sea, no acostumbramos a renovar los cuadros políticos. O sea, las personas que están en el día a día nunca se resisten a eso. Y fruto, o sea, la derrota de Chile, o sea, del partido de la confrontación, es importante que usted, como que manejó ese tema, que a veces nos negamos a la renovación. No, mira qué pasa ahí. Recuerda que Chile es un país con un desarrollo social impresionante de hace 50 años. Solo la violencia de Augusto Pinochet, bueno, vamos a estar claros, ¿no? Auspiciado por Nixon y por la CIA, en el plan Extractac 1, Extractac 2, que busca derrocar al gobierno de Salvador Allende, a través de una conspiración que se inicia días antes de la toma de posesión de Salvador Allende, cuando la CIA elimina a René Schneider, el jefe del ejército, un institucionalista que se oponía a las políticas de golpe de Estado, auspiciada ya por la Escuela de las Américas del ejército norteamericano instalada en Panamá, y que prosigue durante 3 años del ejercicio del gobierno de la Unidad Popular que encabezaba Salvador Allende, del cual era ministro de Obras Públicas Ricardo Lagos. Yo te diría que ese desarrollo institucional y social, cultural de ese país, no es el de la República Dominicana. La República Dominicana tiene una enorme carencia de desarrollo institucional. Aquí están diseñadas todas las leyes, pero no se respetan, no se cumplen. Porque no hay vocación de un ejercicio institucional desde el mando del Estado, desde la justicia, desde las Fuerzas Armadas, desde el gobierno, desde el Parlamento, desde ningún estamento del poder. Porque la sociedad aún no ha madurado, la clase política aún practica muchas veces la rapiña más feroz. Lo mismo pasa con la clase empresarial. Es una sociedad, Orlando decía que era ultra subdesarrollada. Yo diría que es subdesarrollada en extremo, en el aspecto político y social. Entonces los partidos políticos son víctimas de esa ausencia de institucionalidad. Yo he dicho hasta la saciedad que la expresión liberal de la política dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, tienen el deber de reencontrarse con su pensamiento político, con la esencia de su razón de ser, con el fundamento básico
de sus líderes, de José Francisco Peña Gómez y de Juan Bosch, y transitar el sendero ético, digno y decoroso, a través de la institucionalización de la vida política nacional, del ejercicio gubernamental, pero sobre todas las cosas, no solo de renovar las instituciones políticas, sino de refundar la sociedad como tal. Porque el problema no es de edad, sino de ideas. El problema no es de quién esté al frente, sino de qué escuela de pensamiento dirige la conducción nacional o dirige los partidos políticos. Tanto el PRD como el PLD tienen que dar un viraje hacia la centro izquierda. No se pueden no pueden romper con un proceso inevitable, dialéctico, que es el reencuentro con el progresismo político por el que transita América Latina. El PRD y el PLD tienen que entender que hay que articular un proyecto de nación a 20 años y hacer lo que hizo España cuando firmó el acuerdo de la Moncloa. Así es. Tiene que hacer lo que hizo Chile cuando el Partido Socialista, el Partido Comunista y la democracia cristiana que derrocó a Allende fueron capaces de articular un proyecto de país, y lo hicieron a 20 años. Y hoy Sebastián Piñera no le queda más camino que mantener en pie las banderas sociales y los puntos más luminosos de esa gestión, de esa fuerza progresista. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo en 5 puntos, en 6 puntos, en la política migratoria, Plan de nación, en la política económica, en la política de salud, en la política de la educación, en el modelo de país que vamos a desarrollar, si es con una economía de servicio, con una economía de exportación, con una economía de producción. En 5 o 6 puntos tenemos que tener el talento de ponernos de acuerdo. Y yo creo que el caudillismo tiene que llegar a su fin y transitar sobre la base de una plataforma de nación, no de un programa de partido. Los programas de partido expresan una proporción de la sociedad. Las plataformas de nación representan la nación completa. Entonces, en ese aspecto los chilenos tuvieron esa grandeza. Sebastián Piñera lo decía ayer en una colonia, festejando con 1000 comensales, cuando decía: no todo lo que ellos hicieron es malo. Como la Concertación tuvo el talento de reconocer que a pesar de las 30.000 víctimas de Pinochet, de los 200.000 exiliados, habían aspectos macroeconómicos de su modelo que era obligatorio mantener. Entonces, eso es fundamental en la República Dominicana. Y eso es lo que nos va a llevar en el mañana, no solo a la renovación, sino a un ejercicio ético, digno, decoroso, de un ejercicio gubernamental. Ahí es que vamos a entender que la vanidad personal no es construir una segunda línea de metro que va a costar $1.000 millones, que los sueños y la fantasía de verano no se pueden colocar por encima de las necesidades básicas de un pueblo, que no es posible usted comprarse un Porsche si usted no tiene casa. Y eso es lo que estamos haciendo en este país, gastándonos $3.000 millones en 2 líneas de metro. Y la República Dominicana tiene a 800.000 dominicanos que cuando llueven se avergüenzan de su condición de dominicano. Eso no puede ser. Con $3.000 millones, usted, estamos hablando de 100.000 millones de pesos, usted puede construir 100.000 viviendas que le mejoran la calidad de vida a 1 millón de dominicanos. Eso sí es una revolución. Eso sí es subir la calidad de vida de la gente. Y ningún proceso ni ninguna gestión que no lleve a cabo, que no propicie la felicidad mayoritaria de la gente, es victorioso, es luminoso y ni perdura en el tiempo. La pena, Fausto, que el tiempo en televisión siempre es corto. Yo no quiero finalizar el programa sin agradecerte por un lado, en nombre de Eduardo San Lobatón, de Sigmund Freud, quien estará la semana que viene conduciendo nuevamente. Y comprometerte a que en otro programa, en otra entrega, nos visites por favor y nos hables de ese tema, de esa República Dominicana que
que va a votar una nueva, bueno, ya votó una nueva constitución de esa necesidad de asentar la política, de aprobar una ley de partido, Fausto? Votó una constitución, pero no han sido capaces de votar un proyecto de nación. Así es. Así. La constitución no define un proyecto de nación. Haití tiene una de las constituciones más modernas, pero es inviable en términos sociales y económicos. Bueno, después de la cátedra dictada por el licenciado Fausto Liz, les agradecemos la presencia y los invitamos para que la próxima semana nos acompañen en su propuesta Despierta Capital. Buenas noches.